Hola Juan, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Pues Víctor, este programa, estos apoyos del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, quisiera empezar preguntándote cómo es que van a funcionar. Se habla de un factoraje inverso. ¿Qué significa? ¿Qué representa esto? ¿Alguien nos compra lo que nos va a pagar otra persona u otra empresa en algunos días? Así es, Juan. Mira, normalmente la segunda fuente de financiamiento para las empresas, después de la banca comercial, ha sido el crédito que le dan sus propios proveedores. Esto funciona para todo tipo de empresas, independientemente del tamaño, aunque tienden a ser más las medianas y las grandes los que utilizan este instrumento. Ahorita probablemente por la crisis económica que ha traído la pandemia hay un problema de liquidez y quizá por eso están recurriendo a un tercero, que en este caso es el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual lo que va a hacer es comprarles las facturas a cierto valor por debajo del valor total a las empresas a las que están vendiendo y pagarles de inmediato. Entonces, en vez de esperarse 3 meses a que su comprador les pague, estos van a tener liquidez de manera inmediata y entonces eso les permite seguir operando, van a tener capital de trabajo. No, Víctor, pues entonces con esto ya saben que les van a pagar, que se van a tardar unos días, entonces pues como que no hay mucho riesgo. Y te pregunto lo del riesgo porque la Secretaría de Hacienda respalda o avala esto, es decir, si hay algunas empresas que no paguen el préstamo sobre estas facturas que va a cobrar otra persona, seríamos nosotros a través del erario público, los ciudadanos, quienes tendríamos nuevamente que rescatar empresas, que pagar sus deudas, como sucedió con el Fobaproa, que lo vamos a seguir pagando hasta el 2070, es que asusta la posibilidad. No, fíjate que esa es una gran ventaja de este acuerdo, que de hecho está hecho con una parte del BID que se dedica a atender al sector privado, no directamente a los gobiernos. Entonces, en ese sentido, el gobierno da su aval, pero entre comillas, o sea, básicamente da el visto bueno porque finalmente el BID, al estar constituido por gobiernos de varios países y estar financiado por varios países, pues finalmente tiene que responder a los gobiernos, pero en última instancia es el BID el que está haciendo el acuerdo con el sector privado de manera directa. Entonces es un aval, digamos que es un visto bueno, pues, por ser diplomáticos, pero en sí no está respaldado por deuda pública, y eso es una gran ventaja, porque eso demuestra que entonces sí es posible que las empresas accedan a financiamiento sin necesidad de recurrir a recursos públicos que pueden ser utilizados precisamente para financiar a otras empresas que no tienen acceso a este tipo de instrumentos, como es el caso del financiamiento al sector privado o a empresas micro, que quizá para ellas, por ejemplo, un apoyo de 25,000 pesos, como son los que ha anunciado el presidente, pues sí pueden representar una gran diferencia entre seguir operando en este periodo o tener que cerrar. Víctor, entonces, ¿por qué tanta discusión, sobre todo pues en redes sociales, y por qué tanto pleito y tanto señalamiento de que nos estamos endeudando otra vez? ¿A qué responderá? Mira, hay, pues digo, quizá haya ciertos actores políticos que pues estén tratando de generar incertidumbre y jalar aguas a un molino, ¿no? Quizá algunos actores ahí pues desprestigiados estén haciendo esta laraca, pero en realidad este acuerdo pues genera beneficios tanto para el sector privado como para el Consejo Coordinador Empresarial y pues también para el propio gobierno federal, porque le libera recursos, o sea, en vez de utilizar recursos del erario para financiar a las empresas, pues eso los puede utilizar ya sea para más apoyos sociales a población vulnerable o para empresas que no tengan acceso a este tipo de financiamientos ni a financiamientos de la banca comercial para ser apoyadas. Víctor, entonces sería al revés, a través de este acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues crece la posibilidad de que no nos endeudemos y ayuda al gobierno para que esto no suceda. Así es, básicamente. Sí, no está respaldado por deuda pública en caso de que alguna empresa no pague. Y además, digo, la probabilidad es muy baja, puesto que ya son cadenas productivas y seguramente se conocen entre ellos. O sea, no es la primera vez que le venden a una gran empresa, sino probablemente pues ya es un trato que llevan de años. Simplemente es un problema coyuntural derivado de la pandemia, un problema de liquidez. Entonces la probabilidad de que no paguen es muy baja y de todas maneras no es una deuda como tal respaldada por el gobierno federal, sino es un acuerdo entre privados. Muy bien, Víctor, pues ahí está, más claro ni el agua. Oye, y con respecto a estas empresas que no son de servicios esenciales y que aún así se niegan a suspender temporalmente sus actividades, yo
hacía pues una aclaración hace rato, ¿no sale más caro a la empresa el extender la pandemia, la cuarentena y poner en riesgo el activo más importante que tienen, que es el humano? Claro, porque pues eventualmente si, vamos, no es solamente uno el que se va a contagiar, van a ser varios y eso les va a representar una caída en productividad y tener que cerrar y tener que asumir costos más altos que aguantar un mes, que es básicamente lo que han anunciado. Incluso en algunos lugares es probable que dure 3 semanas más, ni siquiera un mes, y pues vaya, esto les podría generar mayores costos a la larga, tener una parte importante de su fuerza laboral pues no trabajar, e incluso en demandas laborales que pudieran venir posteriormente por negligencia, si desgraciadamente alguno de los trabajadores llegara a fallecer, porque al final es un riesgo de trabajo, ¿no? Sin duda alguna, Víctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado como todos los lunes. Te mando un saludo a la sana distancia, que tengas una excelente noche. Gracias, Juan, igualmente.